Había una vez en un barrio exclusivo de Madrid, un matrimonio que parecía tenerlo todo. Él se llamaba Rodrigo Santamaría, un empresario de éxito que había construido su fortuna en el sector inmobiliario durante la década de los 90. Conocido por su elegancia y por la arrogancia con la que se movía en los círculos de poder, era un hombre al que todos temían, pero también al que muchos envidiaban. Su esposa, Valeria, era una mujer de belleza magnética, una de esas presencias que iluminan cualquier lugar con solo entrar. Tenía 30 años menos que Rodrigo, y la diferencia de edad nunca había pasado desapercibida para los demás. Muchos murmuraban que ella solo lo había elegido por dinero, y que él había encontrado en ella la joya que exhibir como trofeo. Valeria, sin embargo, no era la mujer superficial que todos imaginaban. Había crecido en un hogar humilde en Sevilla, con una madre costurera y un padre albañil que apenas llegaba a fin de mes. La promesa de una vida sin privaciones la había llevado a aceptar casarse con Rodrigo, convencida de que el amor podía construirse con el tiempo. Durante los primeros meses, disfrutó de viajes lujosos, fiestas interminables y vestidos de diseñador. Pero pronto descubrió que detrás de las paredes de mármol y los coches deportivos se escondía un hombre oscuro, frío, obsesionado con su dinero y su poder. Rodrigo nunca le mostró ternura verdadera. La trataba como un adorno más en su colección de bienes, controlaba lo que vestía, a quien saludaba y cómo debía sonreír en público. Para Valeria, la jaula de oro comenzó a sentirse como una prisión. Su belleza, que antes era motivo de orgullo, se convirtió en un arma que Rodrigo usaba para impresionar a socios y políticos. Poco a poco, la admiración se transformó en resentimiento, y el resentimiento en odio silencioso. Una noche de otoño, Valeria decidió hurgar en el despacho de su marido. Rodrigo siempre mantenía bajo llave su caja fuerte, donde guardaba documentos y joyas. Aquella noche, mientras se dormía tras beber más de la cuenta, Valeria se deslizó hasta el estudio y buscó las llaves. El corazón le latía con fuerza, como si presintiera que estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría su vida para siempre. Cuando logró abrir la caja fuerte, encontró fajos de billetes y relojes de lujo, pero también una carpeta gruesa con informes, contratos y cartas confidenciales. Al leerlos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La fortuna de Rodrigo no era tan sólida como él había hecho creer. De hecho, estaba construida sobre fraudes, deudas impagables y negocios con mafias extranjeras. Varias investigaciones de la policía estaban en curso, y en cuestión de meses todo saldría a la luz. No solo eso. En uno de los documentos encontró un testamento secreto en el que Rodrigo dejaba toda su herencia a un hijo ilegítimo, fruto de una relación oculta. Para Valeria no había nada, absolutamente nada. Ni las casas, ni las cuentas bancarias, ni siquiera las joyas que lucía en las galas. Se sintió traicionada, utilizada, engañada. Todo el sacrificio, todos los años de sonrisas fingidas y de soportar humillaciones no tenían ningún valor para ese hombre. Comprendió que, una vez que la fortuna de Rodrigo cayera en desgracia, ella quedaría abandonada y olvidada, sin dinero y sin futuro. Esa noche, mientras observaba el rostro dormido de su esposo, Valeria sintió nacer en su interior un deseo oscuro, un pensamiento que jamás antes había permitido: deshacerse de él. Durante semanas comenzó a planear cada detalle. En las mañanas, lo acompañaba a desayunar como siempre, sirviéndole el café con una sonrisa dulce. En su mente, sin embargo, se repetía una sola idea. Si él desaparecía, nadie descubriría su testamento oculto, y ella tendría la posibilidad de quedarse con todo. El dinero, las propiedades, la vida que merecía de verdad. Solo necesitaba paciencia y precisión. Empezó a investigar discretamente sobre venenos. Pasaba horas navegando por Internet en secreto, leyendo foros antiguos y manuales de toxicología. No podía arriesgarse a algo evidente. Debía ser un veneno que imitara una enfermedad natural, que no dejara huellas claras. Finalmente, encontró el compuesto perfecto, un tipo de toxina derivada de ciertas plantas tropicales, difícil de detectar en análisis comunes y con síntomas que se confundían con un fallo cardíaco. El plan era sencillo. Cada noche, Rodrigo pedía una copa de vino antes de dormir. Valeria se ofreció a servírsela con la devoción de siempre, mientras disolvía en la bebida una dosis mínima del veneno, apenas suficiente para debilitarlo poco a poco. Nadie sospecharía de una esposa dedicada que atendía a su marido con tanto cuidado. Los primeros días, Rodrigo comenzó a sentirse cansado, con mareos esporádicos. Los médicos atribuyeron los síntomas al estrés, al exceso de trabajo y al alcohol. Valeria lo cuidaba con esmero, fingiendo preocupación mientras ajustaba las dosis cada noche. Poco a poco,
Su cuerpo fue apagándose. Su piel perdió el brillo, su respiración se volvió pesada y las arrugas parecían profundizarse con una rapidez insólita. Rodrigo, en su soberbia, nunca imaginó que la mano que la acariciaba en la frente era la misma que estaba firmando su sentencia de muerte. Valeria observaba su decadencia con una mezcla de satisfacción y miedo. Cada tos, cada quejido nocturno era una confirmación de que su plan avanzaba. Sin embargo, también sabía que debía ser paciente. Una dosis demasiado alta podía levantar sospechas, pero una lenta intoxicación le permitiría construir la coartada perfecta. Pasaron semanas. Una noche, mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas de la mansión, Rodrigo se levantó de la cama con dificultad, sudando frío. Valeria fingió sobresaltarse, corrió a sostenerlo y llamó a emergencias. Cuando los paramédicos llegaron, ya era tarde. Rodrigo yacía inerte en sus brazos, con los labios amoratados y los ojos vidriosos. El diagnóstico preliminar fue un infarto fulminante. El funeral fue fastuoso, como correspondía a un hombre de su estatus. Políticos, empresarios y conocidos desfilaron para despedirse del magnate. Valeria, vestida de luto impecable, lloraba con delicadeza frente a todos, interpretando su papel de viuda desconsolada a la perfección. Nadie imaginaba que detrás de aquellas lágrimas había una victoria silenciosa. Pero lo que Valeria no sabía era que el destino, caprichoso, ya había escrito otro final. Después del funeral, Valeria creyó que finalmente podía respirar. La mansión ahora era solo suya. Las cuentas bancarias estaban bajo su control inmediato y, ante los ojos de todos, ella era la viuda intachable de un magnate respetado. Pasaba los días recibiendo condolencias, flores, llamadas de empresarios que fingían cercanía y hasta ofertas de ayuda de parte de abogados. Valeria sonreía con discreción, actuaba con dignidad y mantenía la imagen perfecta de una mujer destrozada por la pérdida. Pero en las noches, cuando se quitaba el vestido negro y se miraba al espejo, algo en su interior se agitaba. No era culpa exactamente, sino una sensación inquietante, como si los ojos de Rodrigo siguieran vigilándola desde algún rincón invisible. Más de una vez soñó con él, sentado en el sillón del despacho, observándola en silencio con una copa de vino en la mano. Siempre despertaba empapada en sudor, con el corazón acelerado. Pasaron 2 semanas, y entonces llegó la primera señal de que nada estaba bajo control. Una mañana, Valeria recibió la visita inesperada de un inspector de la policía. Su nombre era Javier Montes, un hombre de mediana edad con mirada penetrante. Se presentó con amabilidad, pero en su tono había una firmeza que la incomodó. Le explicó que, por protocolo, se había abierto una investigación complementaria a la muerte de Rodrigo, ya que se trataba de una figura pública con negocios en varios países. Valeria fingió sorpresa y preocupación. ¿Una investigación? Pero los médicos dijeron que fue un infarto, respondió con voz temblorosa. El inspector sonrió levemente, como si esperara esa reacción. Así parece, señora. Sin embargo, hemos encontrado ciertas inconsistencias en los informes médicos. Queremos asegurarnos de que no haya nada más detrás. Desde ese día, la calma de Valeria comenzó a desmoronarse. La policía solicitó acceso a documentos financieros, contratos y al historial médico de Rodrigo. Ella intentaba mantener la compostura, pero el miedo crecía como una sombra en su mente. Cada llamada inesperada, cada visita oficial, cada sobrecerrado la hacía estremecer. Un detalle la aterrorizó más que nada. El inspector le preguntó directamente si Rodrigo había tomado alguna bebida especial antes de dormir. Valeria sintió que el aire le faltaba, pero logró mantener su papel. Sí, siempre le gustaba una copa de vino, contestó con naturalidad. Javier asintió, anotando en su libreta, sin apartar la mirada de ella. Los días siguientes fueron un tormento. Valeria empezó a notar cosas extrañas en la casa. Un vaso que juraba haber dejado en otro sitio, un cuadro torcido, el leve olor de tabaco en el despacho cuando nadie más fumaba. Incluso creyó escuchar pasos en el pasillo por la noche. Era como si la presencia de Rodrigo aún se aferrara a aquellas paredes. Y lo peor era que cada nuevo sobresalto aumentaba la paranoia de ser descubierta. Una tarde, mientras revisaba la correspondencia, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja con una frase escrita a máquina: «Yo sé lo que hiciste». El papel cayó de sus manos, y sintió que todo su cuerpo se estremecía. Miró por la ventana, convencida de que alguien la observaba desde la calle. Valeria intentó mantener el control, pero las pruebas comenzaron a acorralarla.
Los análisis toxicológicos ordenados por la policía revelaron rastros de una sustancia inusual en la sangre de Rodrigo, algo que no correspondía a ninguna medicación conocida. Aunque los resultados no eran concluyentes, el inspector Montes volvió a visitarla, esta vez con un tono más severo. Señora Santamaría, necesitamos que nos acompañe a la comisaría para responder algunas preguntas adicionales. Ella sonrió débilmente, tratando de fingir serenidad, pero en su interior el pánico rugía como un animal salvaje. Se vistió con cuidado, con el mismo aire elegante que siempre la caracterizaba, como si la apariencia aún pudiera salvarla. En el trayecto, sin embargo, la mente no dejaba de martillarla con una sola pregunta. ¿Quién había enviado aquella carta? Durante el interrogatorio, Montes demostró copias de movimientos bancarios recientes que revelaban que Rodrigo había retirado grandes sumas de dinero poco antes de morir. Parece que planeaba un viaje o una fuga. ¿Lo sabía usted?, preguntó con calma. Valeria negó, aunque por dentro entendía lo que aquello significaba. Rodrigo tal vez sospechaba que alguien estaba tras él, quizá incluso de ella misma. Al salir de la comisaría, exhausta y confundida, encontró un segundo sobre el asiento trasero de su coche. Dentro, una fotografía, ella sirviendo el vino a Rodrigo, captada desde la puerta del comedor. Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Alguien había estado allí, alguien la había visto, alguien sabía toda la verdad. A partir de entonces, todo se volvió una espiral descendente. Comenzó a recibir llamadas en silencio, respiraciones anónimas al otro lado de la línea. Cada noche, alguien dejaba pequeñas señales en el buzón o en el jardín. Una copa rota, una flor marchita, un frasco vacío. Era un acoso invisible, un recordatorio constante de su crimen. Valeria ya no dormía. Se mantenía despierta hasta el amanecer, con las luces encendidas en toda la casa, abrazada a una copa de vino como si eso pudiera calmar sus nervios. El mismo veneno que había usado contra Rodrigo se había convertido en el veneno de su propia conciencia. Una madrugada, incapaz de soportar más, tomó el coche y condujo sin rumbo por las carreteras desiertas. La lluvia caía fuerte y las luces de la ciudad se desdibujaban en su parabrisas. En un momento de desesperación, escuchó en su mente la voz de Rodrigo, susurrando su nombre. El miedo se transformó en histeria, y Valeria perdió el control del volante. El coche se precipitó contra el guardarraíl y cayó por un terraplén. Horas después, la encontraron sin vida entre los restos del vehículo, con el rostro aún hermoso pero marcado por la tragedia. En su bolso, la policía halló el sobre con la fotografía y la carta que decía, «Yo sé lo que hiciste». Nunca se supo quién las envió. Algunos decían que fue el hijo ilegítimo de Rodrigo, otros que se trataba de un socio vengativo. Otros, en cambio, murmuraban que era simplemente la sombra del propio Rodrigo, asegurándose de arrastrarla con él a la tumba. Así terminó la historia de Valeria, una mujer que creyó encontrar la libertad envenenando a su marido, pero que solo encontró una condena más cruel. Porque a veces, las fortunas no se pierden en bancos ni en tribunales. Se pierden en el alma, donde el verdadero veneno nunca desaparece.